Excelente día. Hoy quiero presentar un tema que me parece fundamental en toda esta reflexión de lo que es la educación. Por lo tanto, lo he titulado de la educación contemporánea a la educación en la sociedad líquida, tratando de abrir un espacio a una reflexión sin que los planteamientos sean categóricos, sino espacios para un diálogo, un conversatorio entre los académicos. Entonces, quiero situarme en los fundamentos de la educación contemporánea. Y dentro de los fundamentos quiero destacar básicamente los fundamentos pedagógicos que son esenciales, los fundamentos psicológicos, los fundamentos epistemológicos, los fundamentos tecnológicos, los fundamentos científicos, los fundamentos antropológicos, los fundamentos arqueológicos, los fundamentos que tienen que ver básicamente con la concepción del hombre frente a su ser en este espacio de la cultura. Entonces iniciemos con las teorías contemporáneas que son fundamentos de la educación. Y aquí vamos a encontrar básicamente tres grandes teorías. Pueden haber otras, por supuesto, y las quiero nombrar con los siguientes indicativos. Una pedagogía conceptual. Aquí vamos a destacar el pensamiento que vienen trabajando los hermanos Zuviría, apoyándose en otras teorías, por supuesto, lo que tiene que ver con el diálogo, lo que tiene que ver con la parte cognitiva, la sensibilidad, todo lo que tiene que ver con estos aspectos que son esenciales. También vamos a presentar muy rápidamente lo que son las pedagogías que tienen que ver con la parte constructivista. Y allí van a descollar una serie de autores importantes que tienen que ver con eso de cómo el ser humano construye su conocimiento, cómo ese saber lo va articulando con sus presaberes y va construyendo nuevos saberes. Y sobre esto podemos destacar básicamente algunos autores. Por ejemplo, está Jean Piaget con la epistemología genética, que va diciendo que el ser humano a nivel de su parte interior de su cerebro tiene unas fases de aprendizaje que por supuesto se vienen modificando así como se modifica la sociedad y como los niños cada vez son mucho más brillantes. Sin embargo, esta categorización tiene una validez importante. Está también el planteamiento que tiene que ver con Vygotsky. Vygotsky nos va a decir, mira, el aprendizaje tiene que ver con la sociedad, no solamente la parte interna del cerebro, sino que la sociedad y su interacción va dando también unos aprendizajes y unas formas de comportamiento de la pedagogía, que son esenciales. Aquí también vamos a encontrar a lo que tiene que ver con Luria, los anclajes del aprendizaje. Entonces viene toda una pedagogía que tiene que ver con esta parte que es esencial. Y finalmente lo que tiene que ver con las pedagogías críticas, que es la que yo quiero enfatizar. Sobre esto creo que hay un gran movimiento que va a ser muy fuerte en la sociedad líquida de Bauman, que son las pedagogías críticas. Es decir, aquí tenemos a Girós, quien está planteando que la educación debe ser mucho más que competencias, el desarrollo de la libertad, de la autonomía, de la creatividad. Y esto es fundamental. Vamos a encontrar también a Frankenstein, que va a decirnos sobre este campo que es fundamental también mirar que están lográndose unos cambios que son importantes en el ser humano y que eso tiene un significado. Y vamos a encontrar también dentro de estos planteamientos críticos autores como que tienen que ver con los antecedentes nuestros, donde está Carlos Marx, está Hegel, Engels, todo lo que tiene que ver con inclusive la escuela de Ney, de Sumergil, lo que es la libertad del pensamiento, la libertad de acción. Vamos a encontrar a Weber, y hay una cantidad de autores que están planteando desde hace varios siglos la necesidad de entrar a definir esa dicotomía o esa tensión entre lo que es la conducción y la libertad de la pedagogía en su proceso de aprendizaje. Tenemos también, esto sería básicamente lo que tiene que ver con las pedagogías, conceptual, constructivista y la crítica. La crítica, hay un personaje que para mí es impresionante, que es el aporte
de un latinoamericano de Brasil, Paulo Freire, con la pedagogía dialogante, con un aprendizaje a partir de la realidad. Él trabajó con personas que eran analfabetas y dijo, si hay aprendizaje tiene que darse de la realidad, no puede darse el modelo tradicional que se manejaba en la época del letreo o el silabeo. Tenía que trabajar sobre frases integradoras. Y es un gran aporte de un latinoamericano a esta discusión mundial. Ahora, otro elemento que aparece son las famosas corrientes psicológicas, sobre todo lo que tiene que ver con la psicología. Y hay varias clasificaciones. Yo solamente voy a plantear 4, habiéndose otras, por supuesto. Y diría que comencemos con la parte de lo que fue en la época, en la época de la dominio de la religión, que fue una pedagogía, diría yo, de la obediencia, básicamente de la obediencia, de la disciplina. Y luego va a aparecer otra importante presencia que tiene que ver con los aportes de Skinner, Thorndike, Pavlov, algo que tiene que ir referenciado con el aprendizaje. El aprendizaje se da y se puede condicionar a partir de conductas. Entonces uno plantea un aprendizaje y luego se maneja una conducta. Esto se ha manejado también muchísimo en lo que tiene que ver con el diseño instruccional. Se hacen unos objetivos específicos, se busca una forma de que se cumpla, hay una forma de evaluación y hay un control. Y en algunos casos se pueden dar inclusive algunos premios que permitan este ejercicio. Luego vamos a encontrar otro enfoque psicológico que es fundamental, que tiene que ver también con el constructivismo. Y es lo que veíamos en la parte anterior cuando se cita a Sócrates como el padre de la mayéutica, que es cómo el ser humano puede también lograr aprendizajes a partir de su propio ser y su ubicación dentro del espacio y la sociedad. Y tienen todas las corrientes constructivistas del aprendizaje, donde vuelven a resaltarse Vygotsky, Luria, Piaget, y hay una serie de autores que tienen que ver con esta parte y que son significativos. Luego viene toda una teoría que tiene que ver con el cognitivismo, donde destaca Brunner, en el sentido que hay aspectos de modificabilidad, de educabilidad, de aprendibilidad del aprendizaje, es una parte fundamental, donde el cerebro se convierte en un centro importantísimo de esa presencia, de la dimensión cognitiva, de los conocimientos. Y finalmente yo quiero sintetizar esta parte hablando de lo que es la parte de la psicología, lo que tiene que ver con el conectivismo, la conexión que hay, y aquí nos asumimos lo que es la telaraña de las neuronas y cómo ahí hay una sinapsis que permite hacer una serie de procesos de aprendizaje al punto que en este momento está trabajando en inteligencia artificial, cómo condicionar aprendizaje de idiomas a partir de estas nuevas significaciones del interaccionismo, que es lo más evolucionado que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y surge allí una gran discusión entre lo que tiene que ver con la tecnología al servicio del hombre o el hombre al servicio de la tecnología, lo que se ha llamado el transhumanismo. Ya en Europa se está manejando aspectos fundamentales en este punto porque es importantísimo. No perder esa libertad, esa autonomía, ese ejercicio de la democracia, de la solidaridad del ser humano, por el ser humano, por la sociedad. También aquí es importante mirar todo lo que tiene que ver con la epistemología. En epistemología vamos a encontrar cosas tan importantes como los aportes de la Escuela de Frankfurt, de Alemania, donde está Karl Popper, donde está Habermas. Habermas tiene un planteamiento interesantísimo en los conocimientos. Va a hablar de conocimiento, ¿cómo se llamaría? Un conocimiento que es instrumental, uno que es práctico y uno que es emancipatorio. Y si uno mira todo lo que tiene que ver con el currículo, va a encontrar ese tipo de cosas. ¿Hacia dónde va nuestro interés? Un conocimiento instrumental, un conocimiento práctico, un conocimiento emancipatorio. Y Habermas, que es de epistemología, dando luces sobre este campo. También hay autores en esta discusión como Derrida, que nos habla de la deconstrucción del conocimiento, la internalización, que es un concepto que hemos integrado para luego hacer una construcción de un nuevo quehacer a partir de este ejercicio epistemológico, por supuesto. Entonces la epistemología es la conciencia crítica de lo que tiene que ver con la educación y es importantísimo.
Por eso en cualquier debate, en cualquier construcción de un modelo o de una intervención hay que pensar en estos aspectos. Hay otro que tiene que ver con las tecnologías. En las tecnologías también hay otra gran discusión. ¿Son las tecnologías al servicio del mundo empresarial o son las tecnologías al servicio de la sociedad, de sus intereses? ¿O habrá una relación mixta para buscar una articulación entre estos dos elementos que son esenciales? Y allí también vuelve a aparecer la inteligencia artificial. Tiene que ver, la otra parte tiene que ver con, con los intereses de la sociedad. ¿Estamos hacia una sociedad que es netamente productiva o una sociedad que desde la educación se puede mirar como social, de interacción, de ejercicio? Y sobre esto aparece ya Bauman haciendo un planteamiento impresionante. Estamos entrando de una sociedad que era básicamente sólida. Uno llegaba, adquiría un puesto en una empresa y trabajaba toda la vida hasta que un día se jubilaba. Ahora ese concepto, esa seguridad en las nuevas sociedades líquidas es efímera, es volátil y hay una serie de cambios fundamentales que están dando a nivel mundial. Entonces parece, y la tendencia es que estamos viendo un paso de la sociedad sólida a una sociedad líquida. Y allí también juega un papel la educación, la pedagogía, la psicología y una cantidad de elementos que tienen que estar en la gran discusión de estos aspectos. Y yo quiero también destacar en esta parte lo que tiene que ver con algunos autores que han trabajado sobre esto. Destacar, por ejemplo, lo que es yo diría que dentro de la educación contemporánea, el evento que se da en París, en Calais, en 1921, donde asisten 150 pedagogos, marca el inicio de la escuela nueva, que va a ser una parte fundamental, que va a ser retomada por las nuevas tecnologías, va a renacer de las nuevas tecnologías y va a dar unos nuevos cambios fundamentales al proceso del aprendizaje. Entonces, sobre esta parte hay también algo que analizar. Yo quiero solamente contribuir en una reflexión en torno a este punto de la educación y sus fundamentos. Hay otra parte que también quiero destacar y es los aportes de Philippe Merieux, cuando nos dice que cuando uno va a hacer un trabajo de educación tiene que mirar un triángulo en la parte final, definir la finalidad, y hay que tener una gran claridad en la finalidad, porque por ejemplo los grandes países que se han tomado las pruebas PISA, que son Finlandia por un lado y por otro lado Corea, son modelos distintos. Finlandia es un modelo social, el coreano es un modelo competitivo. ¿Cómo se hace esta parte para triangular estos elementos? Cuando se habla del conocimiento hablamos de epistemología, de qué tipo de conocimiento, con qué impactos sociales se van a trabajar dentro de lo que tiene que ver con la educación. Y el otro tiene que ver con la acción, con los valores de esos medios de interacción. Es decir, hablamos del manejo de las tecnologías, incluida la inteligencia artificial. Este es un punto que es fundamental. Y finalmente, para cerrar, quiero hablar de lo que es la gran discusión de la calidad. La calidad se volvió un concepto polisémico. En este momento, calidad a nivel mundial se miran a partir de las pruebas PISA. De acuerdo al puesto que tengan pruebas PISA, entonces uno dirá, oye, mi institución, mi país está en tales circunstancias, un concepto de calidad. Por supuesto aparece el Banco Mundial, la OCDE y todos los organismos que van a financiar cambios de la educación hacia un modelo que es básicamente de la sociedad empresarial productiva. Este es un modelo, se maneja sobre lo que tiene que ver con competencias. Pero hay otro modelo, y hay otros modelos. El modelo no de competencia, sino de cooperación, de solidaridad, de colaboración para un aprendizaje colectivo, para una nueva búsqueda de innovaciones dentro de lo que es un gran colectivo. Y hay también escuelas que están hablando de aprendizajes sociales, que son importantísimos en esta discusión. También hay otra que es la que se maneja en Colombia, una universidad, una institución, es de calidad cuando cumple los parámetros establecidos por el CNA, y estos parámetros que son establecidos deben cumplirse y hay que trabajar sobre estos requisitos, y quien cumple los requisitos pues accede a la acreditación o al registro de la carrera o del colegio ya en primaria y secundaria, que también está funcionando este sistema, y entonces ya es una acreditación por esta magnitud. La otra es la presencia de las competencias. Las competencias como el concepto elaborado de Jacques Delors en 1998 en París, que va a establecer 5 grandes competencias: el saber, el hacer, el vivir, el transformar
y son elementos que van a derivarse en las famosas competencias desde Europa a América Latina, y Colombia entra, por supuesto, a tomar elementos de estas competencias. Ahora, hay que saber cómo articulamos esto. Yo creo que la habilidad nuestra como maestros es cómo articulamos. Yo puedo hablar de una competencia que es la virtuosidad en el violín, y esto es distinto a hablar de la competencia para trabajar alrededor de tareas específicas, como la construcción de un motor, que también es importante, o la construcción de una nave espacial, cosas de ese estilo. Pero en todo caso, lo importante acá es que la competencia también puede ser transformada desde nuestra perspectiva. Entonces, repito, una primera competencia es el saber, el otro el hacer, el ser, el convivir y el transformar. Son las 5 que la UNESCO acaba de plantear y sobre las cuales está trabajando el planeta a nivel mundial. Y sobre esto aparece un nuevo concepto que es, hablemos de resultados de aprendizaje, como otro concepto de calidad. Entonces, en la medida en que hay una articulación entre las competencias, los perfiles, los insumos, los recursos, hablamos de unos resultados de aprendizaje tangibles o intangibles que nosotros esperamos. Bueno, yo quería simplemente abrir esta reflexión con el mayor cariño, y tiene que ver con una parte de complementación a lo que trabajo con mis estudiantes. Muchísimas gracias. Les habló Alina Dona Vera. Soy profesor asistente del Convenio de COA, Universidad de Cartagena. Muchísimas gracias.